La ignorancia es peligrosa, pero la ignorancia que se cree inteligente resulta letal. Habitamos un mundo en el que los más incapaces se sienten genios, donde quienes menos conocimientos poseen son, paradójicamente, los más seguros de sí mismos. Donde la estupidez ha sido elevada a un estado de arrogancia impenetrable. Y lo más alarmante es que estas personas no solo están convencidas de tener la razón, sino que se consideran más astutas que los demás. No dudan, no se cuestionan, no contemplan la posibilidad de estar equivocados. Simplemente creen que lo saben todo. David Dunning y Justin Kruger descubrieron algo profundamente inquietante: las personas más incompetentes tienden a sobreestimar sus capacidades. Es decir, cuanto menos sabe alguien, más convencido está de tener razón. ¿Por qué ocurre esto? Porque la ignorancia lleva consigo un problema adicional: quien es estúpido no posee la capacidad intelectual para darse cuenta de que lo es. Y esta es una paradoja brutal: mientras los sabios dudan, los necios afirman con absoluta seguridad. Piénselo por un momento: ¿cuántas veces ha discutido con alguien que no tenía ni la más mínima idea de lo que hablaba, pero que defendía su postura con una convicción férrea? ¿Cuántas veces ha observado a alguien ignorante burlarse de una idea compleja simplemente porque no la comprende? Este es el mundo en el que vivimos, un mundo donde la mediocridad se ha normalizado, donde la ignorancia se premia con confianza desmedida, y donde el conocimiento auténtico es despreciado porque exige esfuerzo, paciencia y humildad. Dunning y Kruger lo demostraron científicamente: cuanto menos sabe una persona, más cree saber. Y este fenómeno está minando los cimientos del mundo contemporáneo, porque ya no es necesario saber para opinar, ni estudiar para sentirse experto, ni comprender para creerse superior. Vivimos en la era de la opinión hueca, del ruido sin contenido. Pero si usted está aquí, es porque no desea formar parte de esa masa inconsciente. Usted intuye que hay algo profundamente distorsionado en la manera en que las personas se perciben a sí mismas. Antes de continuar, te invito a hacer el cambio hoy y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Si te ha gustado este contenido y estás listo para dar el siguiente paso hacia una vida más plena y productiva, te invito a unirte a nuestra clase gratuita sobre cómo dejar de procrastinar. En esta clase, aprenderás estrategias efectivas para superar la postergación y empezar a tomar acción en tus metas. El enlace para registrarte está en la descripción del video, no te lo pierdas. Continuemos. Y si continúa leyendo, le revelaré el mecanismo oculto detrás de este fenómeno. Le mostraré cómo opera la mente de aquellos que jamás admitirán su propia ignorancia, y le explicaré por qué este sesgo cognitivo ha sido utilizado como una herramienta poderosa de manipulación colectiva. Suscríbase a este canal, comparta este contenido con quienes necesitan abrir los ojos, porque aquí, en Seum, exponemos lo que la mayoría no se atreve a señalar. Alcancemos juntos los 10.000 suscriptores y construyamos una comunidad que realmente comprenda el poder de la mente. Lo que está a punto de descubrir transformará para siempre su visión del mundo. El problema de la ignorancia no es solo la ausencia de conocimiento, sino la incapacidad de reconocer dicha ausencia. Porque una persona verdaderamente ignorante no sabe que lo es, y lo que es peor, no posee las herramientas mentales para identificar su propia limitación. Dunning y Kruger lo comprobaron en su investigación: cuando se solicita a individuos incompetentes que evalúen sus habilidades, casi siempre se califican por encima del promedio. No importa que no puedan resolver un problema matemático, que ignoren por completo el tema del que hablan, o que repitan argumentos sin fundamento, siempre creen tener la razón. Su propia ineptitud les impide detectar los errores en su razonamiento. Y es ahí donde el problema se vuelve verdaderamente peligroso. Este fenómeno no afecta solo a individuos aislados, sino a sociedades enteras. A lo largo de la historia, la humanidad ha progresado gracias a pensadores, líderes y visionarios que han guiado el conocimiento. Pero ¿qué sucede cuando la mayoría cree saber más que aquellos que han dedicado su vida a entender la realidad? Ocurre lo que vemos hoy: una sociedad donde cualquier opinión es considerada válida, donde cualquiera se siente con derecho a corregir a un especialista, donde el bullicio ha sustituido a la verdad. Porque el problema no es la ignorancia en sí misma, sino la soberbia de la ignorancia. Si un ignorante supiera que lo es, buscaría aprender.
Si un incompetente tomara conciencia de su torpeza, intentaría superarse. Pero el efecto Dunning-Kruger crea una paradoja cruel: el ignorante cree saberlo todo, y por tanto, rechaza cualquier información que desafíe su visión del mundo. Esto se ha convertido en una epidemia mental: personas sin formación desacreditando investigaciones científicas, individuos que jamás han leído un libro cuestionando teorías filosóficas complejas. Mentes adiestradas para consumir contenido superficial, que rechazan cualquier idea que requiera más de 5 minutos de reflexión. Antes de continuar, te invito a hacer el cambio hoy y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Si te ha gustado este contenido y estás listo para dar el siguiente paso hacia una vida más plena y productiva, te invito a unirte a nuestra clase gratuita sobre cómo dejar de procrastinar. En esta clase, aprenderás estrategias efectivas para superar la postergación y empezar a tomar acción en tus metas. El enlace para registrarte está en la descripción del video, no te lo pierdas. Continuemos. La era digital ha amplificado este fenómeno. Antes, el conocimiento requería esfuerzo, años de estudio, dedicación, formación rigurosa. Hoy basta con una conexión a Internet para que cualquiera se autoproclame experto. Un artículo compartido en redes, un video superficial, y ya se sienten autorizados a opinar sobre temas que no entienden. Y el problema no es solo que hablen sin saber, sino que su propia ineptitud les impide percatarse de sus errores. El filósofo griego Sócrates lo dijo hace más de 2 milenios: solo sé que no sé nada. Y con esta frase expresó la esencia del verdadero conocimiento, la conciencia de nuestros propios límites. No por sentirse inferior, sino porque entiende la vastedad de lo que aún queda por aprender. El problema de los estúpidos no es su falta de conocimiento, sino su exceso de confianza. Porque no se detienen a dudar, no analizan, no se replantean nada. Simplemente asumen que tienen razón. Y esa certeza infundada es lo que los convierte en los más peligrosos. La arrogancia del incompetente no se limita al plano intelectual. Se manifiesta en la política, en la cultura, en la organización social. Cuando las masas creen que su visión del mundo es incuestionable, dejan de escuchar a quienes verdaderamente comprenden lo que sucede. Cuando la mediocridad se convierte en norma, los sabios son silenciados. Y ahí emerge un problema aún mayor: la incompetencia no solo se reproduce, sino que castiga la excelencia. El psicólogo Charles Murray habló de la muerte de la élite cognitiva, ese momento en que las sociedades comienzan a rechazar a sus mentes más brillantes en favor de la mediocridad generalizada. Porque los ignorantes, al creerse sabios, ven a los verdaderos intelectuales como amenazas, los ridiculizan, los tildan de arrogantes, los acusan de elitismo. Y como la masa es mayoría, termina imponiendo su ignorancia como norma colectiva. Esto ha ocurrido una y otra vez en la historia. Civilizaciones enteras han colapsado por elegir líderes que decían lo que la multitud quería escuchar, no lo que necesitaba saber. El conocimiento dejó de valorarse. La reflexión se descartó como innecesaria. La complejidad se redujo a eslóganes vacíos. Y cuando la estupidez se convierte en la voz dominante, el declive es inevitable. El efecto Dunning-Kruger explica por qué los incompetentes jamás reconocen su propia ineptitud. Pero hay algo todavía más peligroso: el ignorante no solo carece de conocimiento, sino que además rechaza cualquier intento por mejorar. Es resistente al aprendizaje, hostil al crecimiento, enemigo de todo lo que desafíe su visión limitada del mundo. Y el mundo moderno, en lugar de corregir esto, lo ha potenciado. Porque la ignorancia vende. Porque el entretenimiento superficial genera más ganancias que la educación. Porque es mucho más sencillo manipular a una población convencida de que lo sabe todo, que a una que busca constantemente expandir sus horizontes. Y aquí llegamos al punto más oscuro de todo este fenómeno: el efecto Dunning-Kruger no es únicamente un problema psicológico, es una herramienta de control. Porque si las personas no saben que no saben, jamás se rebelarán contra el sistema que las mantiene en la ignorancia. Nunca intentarán cambiar su situación. Nunca aspirarán a ir más allá de lo que se les permite. Una mente limitada es una mente dócil. Una mente que no se cuestiona a sí misma, es una mente que seguirá cualquier narrativa sin resistencia.
Y cuando millones de personas se encuentran en ese estado, el poder absoluto está garantizado. Denning y Kruger descubrieron el mecanismo. Pero las élites ya lo habían comprendido mucho antes. Divide a las personas en un mundo de opiniones en lugar de conocimientos. Convéncelas de que su percepción basta. Hazles creer que no necesitan estudiar. Que todo dato que contradiga sus creencias es mentira. Alimenta su ego y convierte su ignorancia en una prisión. El resultado es el mundo que vemos hoy, donde los que menos saben son los que más opinan. Donde la arrogancia ha suplantado la sabiduría. Donde la estupidez se ha vuelto ideología, y el ruido es tan ensordecedor que las mentes más brillantes prefieren callar. El efecto Dunning-Kruger no solo explica por qué los ignorantes se creen sabios, también revela por qué el mundo moderno está atrapado en un ciclo de ignorancia reforzada. Vivimos en una estructura social donde cada generación parece menos capacitada que la anterior, en una civilización donde quienes realmente reflexionan son vistos como una amenaza. Porque el poder real no radica en la información, sino en la interpretación de esa información. Y quien domina la interpretación, domina el destino de la humanidad. El problema del efecto Dunning-Kruger no se reduce simplemente al orgullo o a la ignorancia individual, es una construcción mental cultivada meticulosamente en la sociedad contemporánea para mantener la mediocridad. La educación ya no forma pensadores, solo entrena memorizadores de respuestas. Las redes sociales han transformado la opinión en un producto desechable, donde la validación externa es más importante que la búsqueda genuina de la verdad. La información ha sido fragmentada en cápsulas superficiales, diseñadas para un consumo inmediato, impidiendo cualquier análisis profundo. El resultado es una sociedad en la que los menos informados son los que más se expresan, no porque comprendan más, sino porque carecen de la conciencia para reconocer sus propias limitaciones. Dunning y Kruger no solo revelaron por qué los incompetentes sobreestiman sus capacidades, sino también por qué los verdaderos expertos tienden a subestimarse. Cuanto más se aprende, mayor es la conciencia de todo lo que aún se ignora. Esto implica que las personas verdaderamente sabias dudan, reflexionan, se interrogan, mientras que los ignorantes se aferran con rigidez a sus creencias, con una seguridad que no proviene del saber, sino de la carencia del mismo. El verdadero conflicto es que en una cultura donde la seguridad se valora más que la verdad, la voz del ignorante se impone, porque la mayoría no busca respuestas, busca confirmaciones. No quiere comprender, quiere reafirmar lo que ya cree. Y es aquí donde el efecto Dunning-Kruger se convierte en una herramienta de dominación. La política lo explota sistemáticamente, los discursos populistas se edifican sobre la simplificación de dilemas complejos, ofreciendo soluciones fáciles a problemas que exigen profundidad. Se le dice al pueblo lo que desea oír, no lo que necesita entender. Se construyen narrativas donde los desinformados se sienten fortalecidos, con el poder de rechazar cualquier dato que contradiga su visión del mundo, con el pretexto de que su opinión vale lo mismo que cualquier otra. Pero eso no es cierto. No todas las opiniones tienen el mismo peso. No todas las perspectivas poseen el mismo valor. Porque la verdad no es democrática, no se determina por mayoría, no se ajusta a las creencias de las masas. Y el mundo moderno ha erigido una cultura donde la percepción supera a la realidad, donde 1 millón de voces ignorantes pueden silenciar a una sola persona que realmente sabe de lo que habla. El entretenimiento también ha sido moldeado para reforzar esta disonancia. La televisión, el cine, la música y los medios han transformado el pensamiento en reacciones emocionales automáticas. La reflexión ha sido suplantada por el espectáculo, la educación por la distracción. Se nos ha condicionado a preferir gratificaciones inmediatas antes que la comprensión profunda. Y lo más alarmante, no solo se ha aceptado esta decadencia, sino que se ha normalizado, se ha interiorizado como si fuera lo habitual. Cuando se crece en un entorno donde la ignorancia es la regla, la sabiduría se convierte en una anomalía. La mediocridad se institucionaliza como sistema de poder. Cuando los ineptos controlan el discurso, la excelencia se vuelve peligrosa. El conocimiento auténtico genera sospecha. La inteligencia se percibe como soberbia. El pensamiento crítico es ridiculizado como una postura elitista.
Así es como el efecto Dunning-Kruger deja de ser un simple sesgo cognitivo y se convierte en un aparato de control masivo. Porque si la ignorancia se impone como norma, cualquier intento de cuestionarla será visto como un ataque. La historia nos demuestra que las sociedades que exaltan la mediocridad están destinadas a colapsar. La opinión popular suplanta al conocimiento. La gente deja de aprender porque asume que ya lo sabe todo. El derrumbe es inevitable, no porque la información haya desaparecido, sino porque se ha dejado de buscar. No porque el conocimiento haya sido destruido, sino porque ha sido marginado, confinado a un rincón al que pocos se atreven a asomarse. El efecto Dunning-Kruger no es simplemente un desliz individual, es el reflejo de una civilización programada para resistirse a su propia evolución. Porque evolucionar implica humildad. Requiere aceptar que siempre hay algo nuevo que entender, una perspectiva distinta que considerar. La duda es una señal de inteligencia, no de debilidad. Pero el mundo contemporáneo ha convertido la duda en un defecto. Ha enseñado a la gente a temer cuestionarse, a vivir en un sistema donde la ignorancia no solo es tolerada, sino recompensada. Porque una mente que no se interroga es una mente fácilmente manipulable. Las redes sociales han amplificado este fenómeno a niveles sin precedentes. Nunca antes en la historia humana se había tenido una herramienta capaz de difundir ideas con tanta rapidez y alcance. Pero en vez de utilizarla para expandir el conocimiento, se ha empleado para diseminar ignorancia. Las falsedades viajan más rápido que las verdades. Las opiniones sin base tienen más difusión que los argumentos fundamentados. Y como el efecto Dunning-Kruger hace que los incompetentes se crean sabios, el resultado es un mundo donde las voces menos informadas son las más escuchadas. Este fenómeno ha sido explotado por todas las estructuras de poder. Porque un mundo gobernado por la ignorancia es un mundo fácilmente manipulable. Las personas no cuestionan lo que consumen, no analizan lo que se les presenta, no se detienen a evaluar si lo que creen tiene sentido. Solo repiten. Solo se adaptan. Solo aceptan la versión de la realidad que les resulta más cómoda. Y ese es el verdadero peligro, no que la gente no sepa, sino que haya adoptado la ignorancia como mecanismo de defensa. Intentar corregir a alguien atrapado en este efecto es percibido como una agresión, no como una oportunidad de aprendizaje. Porque cuando una persona ha cimentado su visión del mundo sobre la ignorancia, reconocer su error equivale a desmantelar su identidad. Y la mayoría prefiere aferrarse al error antes que aceptar que ha estado equivocada todo el tiempo. La ignorancia no es solo ausencia de conocimiento. Es una barrera psicológica que impide el crecimiento. Es una fortaleza mental que bloquea cualquier intento de transformación. Es una estrategia de protección del ego a costa de la verdad. Y cuando esta mentalidad se vuelve colectiva, el resultado es una sociedad donde la estupidez se institucionaliza. Antes de continuar, te invito a hacer el cambio hoy y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Si te ha gustado este contenido y estás listo para dar el siguiente paso hacia una vida más plena y productiva, te invito a unirte a nuestra clase gratuita sobre cómo dejar de procrastinar. En esta clase, aprenderás estrategias efectivas para superar la postergación y empezar a tomar acción en tus metas. El enlace para registrarte está en la descripción del video, no te lo pierdas, continuemos. El efecto Dunning-Kruger no es una simple rareza psicológica, es la clave para entender por qué el mundo está como está. Porque las decisiones fundamentales las toman los menos preparados. Porque las voces más estruendosas suelen ser las más vacías. Porque la gente se aferra con una convicción férrea a ideas absurdas. Porque la incompetencia no solo se reproduce, sino que activa mecanismos para silenciar a la inteligencia. Y mientras la mayoría no advierta esto, el ciclo continuará. Porque la ignorancia no necesita argumentos. Solo requiere una voz lo suficientemente segura para convencer a los demás de que tiene razón. Y si las masas siguen optando por escuchar a los más ruidosos en vez de a los más sabios, el destino ya está sellado. La ignorancia es un parásito que se alimenta de la certeza. No necesita evidencias. No exige demostraciones. Solo precisa una convicción imperturbable. Y cuando una sociedad acepta que la ignorancia sea su fuerza motriz, lo que sigue es el colapso total del pensamiento crítico. El efecto Dunning-Kruger no es solo una falla del juicio humano. Es una profecía que se cumple a sí misma. Los ignorantes se creen genios,
los sabios dudan de sí mismos y la mediocridad se convierte en el patrón rector de la humanidad. Porque lo más alarmante de todo esto no es la existencia de la ignorancia, sino su glorificación. Hemos pasado de una época donde la sabiduría era reverenciada a una era donde la soberbia ignorante es celebrada. Ya no se quiere aprender, se ridiculiza al que lo intenta. La duda, que debería ser signo de lucidez, se interpreta como inseguridad. La reflexión se percibe como innecesaria. El esfuerzo por entender se desprecia como elitismo. Y así, la civilización se autodestruye desde adentro. No necesita guerras ni catástrofes externas, solo necesita una masa que ha decidido que pensar ya no vale la pena. Esto no es una hipérbole. Es la realidad que habitamos. Una realidad en la que cualquiera puede hablar con la misma autoridad que un experto, donde cualquier dato puede ser descartado solo porque incomoda. Y en este caos de percepciones individuales, la verdad deja de tener relevancia. Porque la verdad no grita. No se impone. No lucha. La verdad simplemente es. Pero en un mundo dominado por la ignorancia, la verdad no basta. Y aquí está el punto crucial, este sistema no cambiará. No porque sea imposible, sino porque la mayoría no quiere que cambie. Porque el ignorante no busca sabiduría, busca reafirmación. No quiere aprender, quiere tener razón. No desea expandir su mente, quiere sentirse cómodo dentro de la jaula mental en la que ha sido condicionado. Entonces, ¿qué queda por hacer? Solo la resistencia individual. No se trata de convencer a las masas ni de reformar un sistema que favorece a los ineptos, sino de convertirse en una anomalía. En lo único que el sistema no puede asimilar, un individuo que no puede ser manipulado. Porque el conocimiento es el único poder real. No el dinero, no la fama, no la autoridad. La verdadera fuerza está en la capacidad de discernir la verdad en un mundo que ha optado por vivir en la mentira. Si has comprendido esto, si entiendes lo que el efecto Dunning-Kruger le ha hecho al mundo, ya no puedes vivir igual. Porque ahora has visto la prisión. Y cuando uno ve la prisión, solo tiene dos caminos, aceptarla y fingir que nunca la vio, o romperla, y convertirse en aquello que el sistema más teme.